o si no, ya no hay reacción, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Y lo otro es lo que me decía, ¿no? Cuando tenemos traumas, evaluamos el Glasgow. El Glasgow es otra escala de conciencia, pero cuando nosotros tenemos traumatismo, ¿no? Entonces, todo traumatismo yo tengo que evaluar el Glasgow. Entonces, ¿el Glasgow qué quiere? Una respuesta ocular, motora y verbal. ¿Por qué? Porque es una amnesia rápida. Y yo voy a ver con esto el estado y cómo yo voy a intervenir, ¿no? Si ustedes me dijeron 3 puntos, este paciente tiene que ser entubado, tiene que ser colocado un catéter, ¿no? Tratar de sacarlo lo más rápidamente, tienes que estabilizarlo, ¿no? Inotrópicos, hidratación adecuada, ¿no? Lo preparas si es para un cuadro de neurocirugía, hablarás con el neurocirujano, ¿no? Entonces, tú lo estabilizas mientras está subiendo a sala. Entonces, el neurocirujano está llegando y le está abriendo el cráneo. Está saliendo de sala, bien, a la sala de UCI, y si por ahí no hay sala de UCI, a la sala de trauma shock, ¿no? Donde hay los equipos, ¿no? Adecuados para este paciente, ¿no? Un ventilador mecánico, ¿no? Una enfermera, ¿no? Y todo el sistema para nosotros darle soporte a este paciente. Entonces, apertura ocular, espontáneo, están viendo, ¿no? Hay pacientes, ¿no? Que sufren un accidente y andan caminando, ¿no? Hola, doctor. No, métale, eso es mi moto, ¿no? Siento, mi enamorada está. Ahí tú te vas, ¿no? Y viene el vigilante, doctor. El joven que entró está inconsciente. A las 2 horas. ¿Qué pasó? Adrenalina. Llega una tomografía. Entonces, esa lesión ha progresado rápidamente, ¿no? Entonces tú ahí ves, valoras los estadios. Es por eso cuando tienes un traumatismo, ¿no? Lo primero es que lo pones a observación. Tienes que evaluarlo bien al paciente, no lo puedes dejar. ¿Por qué? A las 2 horas empiezan a clavarse. Su estado de caso. Si venía con respuestas oculares, sí, pero de repente a las 2 horas y solo era el dolor. Abrí un poco los ojos. Ah, tengo 2 puntos. Una respuesta motora a las 2 horas. De repente solo dice, localiza el dolor. Y no hay respuestas, ¿no? Te dice, sonidos. ¿Cuánto en Glasgow tienes? 2 más 3 más 2. 7. Ese paciente tienes que entubar. Porque si no, va a morir. Y es por no prestar atención. ¿Sabías que es un trauma? ¿No? Y porque entró caminando a las casas. Y es lo que pasa con los pacientes. Vienen bien, les das de alta, a las 2 horas vienen muertos. Entonces, siempre hay que valorar a estos pacientes bien. Entonces, la primera evaluación es la que siempre te va a ayudar. Y la orientación temporal espacial, ¿no? Es la capacidad de localizar mentalmente hechos, situaciones, ¿no? Investiga mediante qué día es hoy, dónde estamos, cuántos años, quién es el presidente de la República. Son palabras sencillas que el paciente sabe, ¿no? Entonces, y eso me determina. ¿Está orientado? Determina el paciente que está despierto o dormido. Si está despierto, determinar si está orientado en tiempo, espacio y persona. Tiempo, fecha actual, día, mes, año. Espacio, dónde se encuentra, dirección de domicilio. Persona, nombre, edad, fecha de nacimiento. Ahora sí entienden por qué es importante su filiación. Filiación este doctor. Por las puras. ¿Qué sabe ese médico? Filiación. ¿Quién le va a hacer caso? Historia clínica. Los adiestramos para eso. ¿Es todo lo que hacen en la afiliación? Sí. Y si no saben hacer una filiación adecuada, ¿podrán hacer esas simples preguntas? Entonces, ¿por qué creen que la historia tiene partes y tiene orden? ¿Cómo se debe reportar? Cuando ya ustedes hacen su ortoscopía, hacen su estado mental, ponen
paciente orientado en tiempo, espacio y persona. Ustedes que están comenzando debe ser así. No sé si cómo son sus médicos. El que no me pone así, yo lo jalo. No me ponen lote. ¿Ya? Ustedes todavía no están en capacidad de hacer ciclas. Todo a mano y completo. Es por eso. Sí está mal. Paciente orientado en tiempo y persona, pero desorientado en... Entonces ustedes se acostumbran. Ya cuando estén en clínica 3, ¿no? En el externado, ese relato que están haciendo de una hoja, van a tener la capacidad de síntesis en hacerlo 10. Pero ahora tengan que poner todo. Desde los 3 años, 3 semanas, 21 días, cómo progresa la enfermedad. Tener todo. Le duele la punta del dedo, le duele la punta. Es lo que es, entre paréntesis, dolor, ¿no? De pie derecho, de primera falange metatarsal, todo lo coloca. Pero lo que dice el paciente lo coloca. Dificultad, paciente que no puede respirar, entre paréntesis, dice, ¿no? Dificultad a respirar. ¿Ya? Entonces, todo eso tienen que colocarlo. ¿Para qué? Para que puedan ustedes orientar a su diagnóstico. Y lo otro es importante ver las fases. ¿Cómo está el paciente? ¿No? Por ejemplo, ¿ustedes qué fases tienen? Fases de somnolencia, fases de hambrientos. Entonces, las fases, ¿no? Cuando hay una fase característica, ¿cómo lo ponen? No, cuando no es característica, se pone fases no características. Hay personas que no tienen la fase anímica, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué fase tienen? Fase no característica. Es como si tienen una fase no característica. Entonces, nos ayuda mucho a ver el conjunto para la configuración anatómica, rasgos expresivos, coloración de la cara. Nos orienta al diagnóstico. Y hay diferentes tipos de fases, compuesta o normal, o no característica. Fases descompuestas, fases peritoneales, hipocráticas, febriles, dolorosas, pálidas. ¿No? El día de su examen, ¿cómo lo va a ver al día siguiente? Con fases de pre. ¿No? Entonces, hay fases depresivas, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Miren al mismo paciente. No baja bien, ¿no? Un alto, más alto que yo. Ahí está, un más alto que yo. Baja la pitita. No, ¿cómo nos alcanzaron? Ahí está, ¿ves? Se agradece. Si pondré el examen, te ponía medio punto. Pero como no va el examen, ¿ya? Esa es una fase que van a ver, ¿no? Generalmente han visto algún acromegálico. Nunca ya van a ver. En consultorios son los pacientes que son altos, ¿no? Gigantes, pero tiene esa característica. Frente prominente, la quijada, ¿dónde está la quijada? Protruida, altos. Esta es una fase acromegálica, ¿no? Y el acromegálico es un paciente muy interesante porque tiene daño en el eje, tiene hipopituitarismo, tiene diabetes, tiene daño suprarrenal, tiene daño tiroideo, tiene alteraciones en la piel. Entonces ya les dije que es un paciente donde van a encontrar todo el acromegálico. Van a ver que este paciente usa insulinas por encima de 30, 40 unidades. ¿No? Porque no controlan la glucosa, ¿no? Su glucosa para ellos a veces puede ser bien 180, 200. ¿No? Con tratamiento triple, insulina, metformina, ¿no? Y de repente un DPP-4. ¿No? Entonces son pacientes muy complejos para tratar. Fase cushinoide, ¿no? La cara de Loiana llena, ¿no? El eritema que tiene, ¿no? Daño suprarrenal o endógeno.
Cuando les duele algo, ¿qué toman? ¿O qué receta? Aines y otro más. Corticoides. ¿Y qué les dan? Tómate dexametasona cada 8 horas. ¿No? Y uno buenamente se casa. Se toma, por decir, todo un mes. Porque tiene dolor. Toma. Consumidor de corticoides. ¿Qué va a producirle? ¿Por qué? Los corticoides que hacen alteran el eje suprarrenal. Entonces, si hacen Cushing, indirectamente van a ser diabetes por corti. Entonces, es importante ver el paciente si es exógeno o endógeno. La fase anémica, ¿no? Una palidez, y la fase cianótica, ¿no? Generalmente hablamos de niños. ¿Qué es lo que valoramos? Labios, lóbulos, ¿de dónde? Del pabellón auricular y dedos, región distal, ¿no? Entonces yo veo, miren el labio, cianótico. Es una cianosis central periférica. Entonces, ¿no? Si hablamos de esta central, si hablamos periférica. ¿Ven? Una fase edematosa. Ese es un angioedema. ¿No? Fisiopatología. ¿Cuándo se da un angioedema? ¿Han llevado fisiopatología? El examen va a ser pura fisiopatología. ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? El angioedema. ¿Ah? El 1, muy bien, ¿no? Entonces, ¿una picadura? Puede llevar, ¿no? El consumo de algún fármaco ni puede llevar a una angioedema, ¿no? A diferencia, ¿no? Una fase consumida, un paciente caqueco, o una paciente nefrítica, ¿no? Le ven la característica, ¿no? El fetor, ¿no? Ahí dices a la uria que siente, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? Ojos mongólicos y implantación auricular baja, ¿no? Los hipotiroideos, ¿no? En sus diferentes fases. El hipertiroideo, ¿no? El que les veo así, ¿no? Con los ojos salidos, delgados. Las fases hipocráticas, miren el consumo, ¿no? Así, ¿no? Hay un cuerpo que va bien o mal según anuncian, ¿no? Los ojos, ¿no? De Hipócrates. Y ¿no? La fase hipocrática del consumo. La fase ictérica, ¿no? Es la polaridad, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que solo viene por piel totalmente amarilla, pero no escribe? ¿Por qué? Consumo de caro, ¿no? Por ejemplo, las chicas sobre todo, ¿qué dicen? A mí me gusta papaya, la naranja, no, la papaya, la zanahoria, ¿no? ¿Cuántas papayas coman? Mañana, tarde, noche, madrugada, ¿no? Y adoptan esa coloración. Pero el caroteno no te tiñe. Pero si te tiñe las estrellas, ¿frente a qué estamos? Una ictericia. ¿Qué puede ser? Pato. ¿No? Entonces, es muy importante. Salud. Fases depresivas después de su examen, fases mongólicas, ¿no? Una fase anémica más. Y vamos a escribir con una fase expresiva, miren, mirada es vaga, inexpresiva. ¿Qué les pasó, chicos? Ya estamos. ¿Cuánto tienen en teoría? 0, 5. ¿Cuánto en práctica? ¿No? El doctor nos tuvo práctica. 0, 5. Se observan pliegues marcados en la frente. Es el signo de la omega melancólica. Anémica consiste en la pérdida de color, ¿no? Sonrosado, palidez generalizada en los labios, ¿no? Y siempre nos quiere decir que hay una evidencia de una hemoglobina entre 9 a 10 o menos. Y esto es lo más importante, la fase mitral, ¿no? Ven, palidez de la frente, o rubicundez de las mejillas, cianosis de labios. Este paciente tiene fase mitral. ¿Qué puede tener? ¿No? Entonces la fase mitral.
fase parkinsoniana, ¿no? Cara inexpresiva, ojos fijos, ¿no? Y saliva que puede escurrir para la comisura, ¿no? El síndrome de Horner, ¿no? Hay una miosis, tosis, ¿no? En oftalmos, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Comenzamos, ¿no? Por las fases mongólicas, ¿no? Cara redondeada, con el canto, ¿no? En el ángulo, ¿no? La cianosis, ¿no? Coloración azulada, ¿no? En mejillas, ¿no? Lóbulos de las orejas, ¿no? Los labios, ¿no? Y eso hay veces nos puede decir que la hemoglobina ha reducido, ¿no? ¿No? Y la fase edematosa, ¿no? Edema en cara, ¿no? Que es muy prominente, ¿no? Característica glomerulonefritis, ¿no? Aguda, síndrome nefrótico, ¿no? Esa es la fase lúpica, ¿no? Ocurre casi el 40% de mujeres con LES, de pacientes, ¿no? Que consiste en una lesión eritematosa, descamativa, con edema a nivel de las mejillas y del arco nasal, llamado también eritema en ala de mariposa, ¿no? Y puede ser vespertino. En la fase crónica, la enfermedad de la piel se atrofia y aparece en ocasiones de la piel. La esclerodermia, ¿no? Son las fases del pajarito. ¿Algunas han visto? Todo rígida la cara, la piel, y que no pueden abrir la boca. Así no se hace. Entonces esa fase es, ¿no? De una esclerodermia, ¿no? Bien, la piel es dura, rígida, ¿no? La otra fase que vamos a ver es la fase de parálisis, ¿no? Vemos que cuando hay una parálisis facial, el individuo presenta, ¿no? Una afección del lado efectuado, hay tosis, ¿no? Epífora y desviación de la comisura labial. Fase miasténica, ¿no? Existe tosis, inmovilidad muscular y tiene dificultad para dirigir la mirada. El paciente va o se inclina hacia atrás. Y también se conoce como fase con mirada de astro. ¿Qué hace? Debe así. Para poder. Y la del Addison, ¿no? Inexpresiva. Oscurecimiento de la piel, ¿no? Por alteraciones, ¿no? De la suprarrenal. La fase cushinoide, ¿no? Cara redondeada. La acromegálica, ¿no? Prominencia frontal, las mandíbulas, ¿no? Totalmente, ¿no? Alteradas, ¿no? Grandes, ¿no? Hay macroglosia, ¿no? La fase cretina, los cretinos son pequeños, ¿no? Hay macroglosia, ¿no? La lengua discurre por afuera, ¿no? Encurrecimiento salival. Y la fase hipertiroidea, ¿no? Mirada ansiosa, ¿no? En oftalmos, exoftalmos, piel, ¿no? Aterciopelada, húmeda. Y puede haber agrandamiento del cuello, ¿no? Esas son las características, ¿no? Y el otro viene la postura, ¿no? La postura en cómo estar, ¿no? La actitud, ¿no? El concepto es la manera de intención en que el paciente adopta, ¿no? Puede estar sentado en decúbito, ¿no? Puede estar, ¿no? De pie, activo, pasivo, ¿no? Alteraciones, de repente el paciente no tolera estar echado, ¿no? Se llama ortopnea, ¿no? El paciente tiene que estar sentado para poder respirar, ¿no? O puede estar en cuclillas o rodillas, ¿no? Cuando hay alguna alteración, dolor, por ejemplo, cuando tiene un dolor pleural, pleurítico, y hay derrame, a veces el paciente se coloca en esa posición de la lesión para calmar un poco el dolor. La posición de pie es una actitud seguida, ¿no? Del ser humano, ¿no? Es la normal, ¿no? Donde nosotros vamos a tener, ¿no? Una angulación en el sacro vertebral y la lordosis lumbar, ¿no? Nosotros vencemos la gravedad y tenemos
músculos antigravitatorios, ¿no? La nuca, canales vertebrales, glúteos, ¿no? Los extensores de las extremidades, ¿no? Y el cojinete abdominal, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda, ¿no? La aorta repleta de sangre que se encuentra al costado del tallo o apoya la columna, y las articulaciones que actúan como un freno pasivo. Entonces, todo esto actúa para que yo me ponga de pie y pueda, ¿no? Caminar. Pero ahí miren esta posición. Pacientes con espondilolitis anquilosantes. ¿Cómo está? Anteroflexión del dorso y parada de la concavidad. O pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Que está en anteroflexión, con el tronco rígido. O este es el paciente que presenta separación de los pies. Tiene una alteración en los músculos antigravitatorios, ¿no? Entonces, ustedes pueden estar tranquilos, pero este paciente tiene que estar así para poder caminar. Eso lo vamos a ver en los tipos de marcha, ¿no? ¿Qué marcha es este el que tiene que ser? El que aumenta su sustentación y todavía está como borrachito. Esa es la marcha CRB 2, ¿no? Entonces, aumenta la sustentación. Y entonces, son como vamos a ver, ¿no? El decúbito, que pueden ser forzados, que no puede optar, puede estar ortopneicos. ¿Dónde? Falla cardíaca. ¿Qué más? Puede haber en opistótomos, ¿no? Podemos ver en ecrostótomos, ¿no? Entostótomos, que todos se relacionan al tema. Ahora vamos a ver. Genupectoral. Esta es la plegaria maometana. Se pone en esta posición cuando hay un derrame pericárdico, una pericardia. O puede estar, ¿no? Activos, ¿no? Indiferente sano. O preferencial, cuando hay dolor, disnea, palpitaciones. Cuando están obligados, cuando hay artropatías, dolores articulares. O pasivo, coma, caquexia, parálisis. No se puede romper. Y esa es la posición, ¿no? Decúbito dorsal, lateral, ventral, ¿no? Lateral, a veces cuando están asténicos, caquéticos, deshidratados, ¿no? Están en esta posición. Ventral, ¿no? Ventral, ¿no? O prono, hay veces cuando hay cólicos, asumen esta posición, sobre todo si hay un dolor hepático, ¿no? Por alguna hemorragia en el gliso, úlceras gastrodenales, pancreatitis, tumores. O lateral, cuando hay cardiomegalia o derrame en el lugar de la lesión. Entonces, estas actitudes el paciente adopta. Ese, ¿no? Paciente en decúbito dorsal, lo que vemos, decúbito ventral, decúbito lateral, y este sentado o semifondo. ¿No? Entonces, la ortopnea es la posición semisentada, ¿no? Y no tolera estar echado. ¿Por qué? Porque hay más o mayor disnea, mayor dificultad al respirar, insuficiencia ventricular izquierda, las crisis asmáticas y derrames. Estas tres enfermedades que causan ortopnea. Decúbito lateral forzado, pleuritis exudativa, supuración pulmonar, abscesos. ¿No? Y este es el examen como está en el paciente. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Y la posición semisentado, sentado, que puede estar ortopneico en casos de disnea intensa. El signo del almohadón o de Beckman. Inclinación del tórax hacia adelante, acá, apoyando en un almohada. O la plegaria maometana o genopectoral. O el de cuclillas, ¿no? ¿Para qué? Cuando hay derrames pericárdicos con esto, hacen que el dolor disminuya. Y este es el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una actitud meníngica, extremidades flexiones y el cuello extendido y encorvado, ¿no? Esta es una fase tónica, duro se pone, ¿no? Rígidos. En cambio, esta es una fase clónica, clonos, movimiento. Entonces, estas son las actitudes en un paciente con cuadro. Es por eso que hay rigidez de duro.
Y este es el tétanos, ¿no? Los opistótomos, ¿no? Miren cómo se pone. El enfermo forma un arco con concavidad posterior a la contractura. Antes sabíamos esto. Actualmente el tétanos ya está controlado. Pleurostótomo, derecha, izquierda. Miren, cuerpo flexiona uno u otro lado. Inclina la cabeza sobre el hombro descendido y el tronco está encorvado. Pleurostótomo. Endrostótomo. El enfermo está encorvado delante de posición de un feto, ¿no? Posición fetal. Con contractura y está flexionada la cabeza. El ortostótomo, el enfermo aparece en actitud recta, ¿no? Y que se puede levantar de una pieza, ¿no? Esta rigidez tónica es interrumpida en las crisis convulsivas. ¿No? Entonces, esos son, ¿no? Y lo otro es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Donde hay una actitud, ¿no? Donde hay temblores, ¿no? Donde no puedan hacer sus actividades, ¿no? Los antebrazos en flexión, ¿no? Rodillas semiflexionadas. La ataxia, miren, ¿no? Hay aumento en la sustentación, ¿no? Hay un aumento en la anteropulsión, en la retropulsión y en la lateropulsión. Es por eso que es así. Como borracho, porque aumenta su sustentación. No camina como nosotros, ¿no? Entonces, ese es un cerebeloso, ¿no? Por eso es una marcha atáxica. Las miopatías, amplia base de sustentación, ¿no? Cuando hay una lordosis aumentada del abdomen prominente. Y el reposo prolongado, ¿no? El reposo prolongado también trae, ¿no? Consecuencias, ¿no? Que puede ser, ¿no? Que el individuo siempre o tiene la necesidad, ¿no? De acostarse, ¿no? Otro, que va a haber un reposo prolongado, hay pérdida de ¿qué? De la masa muscular, altera la parte locomotora, todos los órganos disminuyen, ¿no? Las partes del cuerpo empiezan a alterarse, puede haber una hipotrofia y sobre todo una alteración a nivel psíquico. Y lo otro es la marcha, ¿no? Resulta de una serie de actos, ¿no? Coordinados de indicio voluntario, ¿no? Que se van a hacer, ¿no? Por lesiones del cerebro, ¿no? En la parte frontal, es de origen piramidal, ¿no? De origen extrapiramidal, por afección de los órganos de nervios periféricos, alteración de las miopatías, ¿no? Y una marcha histérica. Ustedes cuando ven esta marcha, la marcha tiene que tener igual, ¿no? Cuando hablan de presión, todo tiene que tener un orden, tiene que tener una amplitud, tiene que tener, ¿qué más? Un rango y un ritmo, ¿no? Entonces, ¿no? Pero cuando está alterado, ¿no? Esta es una marcha en mi pared. ¿Por qué? Estoy arrastrando el pie, ¿no? O si no, ¿cuándo es eso? Como un caballo, marcha equina. Entonces, también tiene que ver el tipo de marcha y con qué patología se puede asociar. Estas son las disbases, ¿no? Son alteraciones en la marcha que pueden ser temporales, permanentes y que pueden ser por incapacidad parcial, ¿no? ¿Cómo combina? Alteraciones. Esta es la marcha coja, donde el dolor de un miembro, ¿no? Hace que se acorte, los pasos son asimétricos, más cortos, y el balanceo corporal es asimétrico. Y el enfermo hace que una marcha es igual, ¿no? Por ende, hay una propulsión del cuerpo más amplia, seguida de una breve y sucesiva, ¿no? Y siempre el enfermo va a tratar de poner todo el mayor de peso donde está el miembro más alto. La marcha pesada, ¿no? Generalmente obesidad, en anasalgia. Marcha lenta, ¿no? Con algo de separación en los miembros, ¿no? Y hay cierto arrastre en el balance. La marcha de palo, ¿no? Cuando hay anquilosis, ¿no? Sobre todo el tobillo, rodilla, cadera, ¿no?
es incompleta, ¿no? Hay un miembro inferior donde se sostiene, ¿no? Y hay necesidad de mayor inclinación, ¿no? Entonces, si se anquilosa, se supone que yo no puedo hacer esto. Entonces, esto está así. ¿Bien? Esto no lo muevo. Está bien, entonces hay un desbalance, ¿no? Entonces, esa es la marcha coja. O cuando hay alteraciones a nivel de cadera, van a ver esto, la marcha de pato. Cuando hay una luxación congénita bilateral de cadera. O una miotrofia, ¿no? Hay un balanceo homolateral exagerado del tronco, ¿no? Por deslizamiento de las articulaciones, ¿no? Como un patito. La marcha equina o antepage, ¿no? Es una flexión exagerada, ¿no? Con caída brusca y no puede caminar por los talones. Esta es la marcha equina, hasta así. Con la punta. No cae acá, con la punta. Como un caballo. ¿No? La marcha de guadaña, ¿no? Donde hay una extensión y rigidez de esta flexión plantar, lateralización de la cadera, ¿no? Del miembro afectado. La marcha tabética, ¿no? El tabética y piernas separadas con la mirada en el piso. Así. No puede ver de frente, ¿no? Esa es una marcha tabética y que tiene que proyectarse. No hay relación entre el miembro inferior, el tronco y los brazos. Marcha de tenor del pato, ¿no? Gran separación de los pies, ¿no? Por deslizamiento de la cadera, como vimos, ¿no? La marcha parkinsoniana, cuerpo inclinado y no hay un balanceo en brazos, ¿no? Y la amplitud de los pasos es bien pequeña, ¿no? ¿Han visto un Parkinson? ¿Algún Parkinson? Y todavía esto. ¿No? El temblor. ¿No? Ya lo vamos a ver. Entonces los pasos van a ser. O la famosa estrella de Babinski. Cuando hay una alteración vestíbulo-coclear, ¿no? Usted va a decir, uno de ustedes puede estar, ¿no? ¿Ese está? ¿Está qué? Diría. Está borracho. No, tiene esa actitud. Pero en realidad tiene una alteración vestíbulo-coclear. Y hace una estrella. Esa es la famosa estrella de Babinski. La marcha de tijeras, ¿no? Paciente que camina rígido, ¿no? Y hay un espasmo en los miembros inferiores, ¿no? Apoya el antepié y los dedos, ¿no? Como una tijera. La marcha festinante, ¿no? El paciente está animado, con movimientos continuos, ¿no? Incontrolables, ¿no? Tenga calma, ¿no? Los coreanos, ¿no? Los coreanos. Y marcha en draga, ¿no? Paciente que arrastra, ¿no? El pie. ¿No? Y lo otro es lo que vamos a ver, el tipo constitución, ¿no? El tipo constitución es lo más fácil, ¿no? Lo vemos pícnico, lo vemos atlético, lo vemos, ¿no? Esos son los tipos, Viola, Keisner, Saldon, Hipócrates, ¿no? Pero generalmente lo vemos Keisner y Sheldon, ¿no? Viola dice, ¿no? Son microesplágnicos, normoesplágnicos, macroesplágnicos. En cambio, Keisner dice, son leptosómicos, atléticos o pícnicos, ¿no? Sheldon también, ¿no? Ecto, meso o endógenos. Hipócrates, ¿no? Es hábito, un hábito psíquico. Habitus, apolectos. El de Giovanni era longíneo atlético o abdominal, ¿no? El gordito. Y Carlos decía, es cerebral, atlético o pleto. ¿No? Entonces, por eso que nosotros vamos a ver con esto, ¿no? Sheldon, ¿no? Endomorfo, gordito. Ectomorfo, delgado. Pacientes normales, meso. Paciente varón, meso. Paciente mujer, ¿no? Ectomorfo o si no, pueden usar el de Keishner, que es un psiquiatra que dijo, ¿no? Los pícnicos, que son los gorditos, pueden estar asociados a maníacos y depresión. Los leptosómicos delgados pueden ser esquizofrénicos. En cambio, los atléticos son emocionalmente no,
Y este desarrollo, ¿no? Este es el desarrollo, cómo se va, ¿no? Desde que es un, ¿no?, lactante hasta la ansiedad, ¿no? Miren cómo empieza, ¿no? Todos empiezan a su hábito a la marcha, ¿no? Cómo se va alterando, ¿no? De un infante, un adolescente, un adulto mayor. Cómo la base de su sustentación se altera, ¿no? Miren la columna, ¿no? Hay pérdida de la curvatura, ¿no? Dorso lumbar, ¿no? Entonces, es muy importante ver, ¿no?, las etapas, tanto del adulto mayor como de los infantes, ¿no? Cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Antes que Margarito, hubo este paciente acromegálico, ¿no? Este es el famoso gigante parúlico, ¿no? Viene la frente, la mandíbula, ¿no? Grande. Y ahora ya entramos a la parte final antes de piel, para ver signos vitales, ¿no? Los signos vitales ya lo ha hecho, ¿no? Se supone que saben ya signos vitales, ¿no? Son el estado en donde nosotros podemos ver, ¿no?, la presión arterial, ¿no? La presión arterial, esta sí la pregunta, ya han llevado desde cuidados primarios. Y ya, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que va a ejercer, ¿no? Es una fuerza y una resistencia. Entonces ahí lo dice, ¿no? Es la presión que ejerce sobre las vasos, que permite, ¿qué cosa? Evaluar el sistema circulatorio. ¿Para qué? Para ver si el corazón tiene una adecuada contracción y relajación, ¿no? Como bomba. Dentro del examen, ¿no?, ¿cómo toman la presión? ¿Qué usas para tomar la presión? El tensiómetro. ¿Y cómo se coloca el brazo? El brazo derecho. ¿Cómo lo colocas? ¿Qué más? Acá está la arteria. ¿Qué pasa? Ahora, ¿dónde lo pongo el tensiómetro? 2 dedos por encima de la flexora. Y ya. ¿Cuándo insuflo? Pues le voy a insuflar hasta 300. Hasta que desaparezca el pulso, ¿no? Yo podré tomar la presión arterial solo con mis dedos sin estetoscopio. Solo que va a ser, ¿no? Entonces, yo pongo el estetoscopio y cuando hace tum, ¿qué ruido? ¿Ah? ¿Pero qué ruido? ¿Cuántos ruidos tiene la presión arterial? El primer ruido, ¿qué indica? El segundo ruido. ¿Qué vale? ¿Y segundo? Tercero. Cuarto. A ver, ya se fueron, ¿ya? Entonces, los ruidos tienen que ver con la apertura y cierre de las glándulas semilunares. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, si estoy en diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Y si me voy a fastidiar todavía, ¿no? Cuando hay una contracción auricular, ¿en qué momento las polarizaciones están? Porque yo quiero conocer también el eje eléctrico. Y cuando me relajo. ¿En la visión? Nada. ¿No se acuerda de la despolarización auricular, ventricular? La famosa, ¿no? Reposo, fase 0, 1, tu umbral y después la despolarización. Entonces lo que hace el corazón, ¿no? El corazón se contrae, inicio de la despolarización, llega a un umbral y empieza a relajarse. Actúan los canalios de, ¿quién es primero? Sodio y potasio. Sodio. Después los canales de calcio y el último entrada de potasio, ¿no? Entonces ese es un, ¿no?, sistema eléctrico. ¿Y por qué tienen como saber? Porque ahora en cardiología van a ver que es una onda P, que es un QRS, que es una onda T. Y si yo no sé que es una despolarización auricular,
una despolarización ventricular, una repolarización ventricular, no van a hacer leer por lo menos un EKG normal. Supongo que van a hacer EKG. ¿No? Entonces todos tienen que hacer el EKG. ¿Por qué? Porque eso me indica el sistema eléctrico. Lo que tienen que hacer es reconocer, no es patología. Y ya en cardiología, el próximo ciclo, ahí sí, ¿no? El cardiólogo agarrará y lo, ya, ¿no? De frente, ¿no? Este es un flúter, este es un bloqueo, AB de primer grado, segundo, tercer grado, es un hemibloqueo, ¿no? Un bloqueo de rama, ¿no? Con las características. Entonces lo básico, ¿no? La presión del pulso es igual a la presión sistólica más diastólica, ¿no? Que vamos a verlo en la presión arterial. Y la presión arterial media es la presión diastólica más un tercia de la presión del pulso, que puede ser entre 70 a 105. ¿No? Entonces con esto vamos a ver que la presión sistólica siempre es la punta de la presión máxima cuando se reduce la eyección. El valor normal es 120. Y la presión arterial diastólica es cuando los ventrículos se relajan y la sangre que permanece en las arterias ejerce una presión y su valor es 80. Y la diferencia entre estas siempre debe ser 4. Entonces es la diferencia. Muy bien, es como se pone, ¿no? Por los traversos, ¿no? Y cómo se pone. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué pasa si tiene un paciente y llega, ¿no? Con una presión de 200 sobre 140. ¿Qué era? ¿Emergencia? ¿Qué es? Una crisis. Crisis. Sí. Pero se les digo que hay daño neurológico. Es emergencia. Esa es la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no? Entonces, una emergencia, ¿no? Quiere decir presiones más de 180 con 120, pero con daño de órgano. Bien. Una urgencia no. Entonces, la urgencia todavía te encamina que tú puedas tratarlo, ¿no? Le das medicamentos. Pero una emergencia no. Una emergencia tienes que actuar así. ¿Por qué pasa? Si tú no actúas. ¿Qué pasa en el cerebro? Si hay mucha presión. Un aneurisma. Se revienta. Y el paciente que está así, es una enfermedad súbita. Ahorita están así, ¿no? Por el tensión del examen, todo se le rompe y se cae. Le sacamos una tomografía y una hemorragia. ¿Qué pasó? Tenía un aneurisma, que por la presión, ¡bum! ¿No? Estamos en el 7º piso, hasta que baje ya pasamos 5 minutos. Hasta llevarlo al hospital tomar. A las 2 horas sale ¿en qué? En caja, ¿no? Y se va a hablar con. Entonces es por eso la importancia que ustedes deben tener a la hora de tomar funciones vitales. Dirán, ¿para qué me tomo ese total loco? Ponle igual, ¿no? 120, igual que el interno. Ah, pero ¿qué pasa si este paciente me estaba haciendo hipertensión? 170, 100, 180, 100, 150. Y encima solo toma capto. ¿Estará bien la terapia? Esto les ayuda, ¿por qué? Porque ustedes van a tomar la decisión de la terapia. ¿No? Ahora, ¿qué antihipertensivo voy a usar? Yo quiero disminuir carga. Porque lo así. Entonces usaré diuréticos. ¿La furosemida está? No, tanto. Usaré una tiacida. Quiero actuar a nivel de presión sistólica. ¿Qué es lo que usaré? Quiero actuar a nivel de contracción. ¿Qué usaré? Si no sabe fisiopatología, ¿le puedo dar de frente beta bloques? Nifedipino. ¿Ah? O le pueden dar inhibidor de canales de gas, nifedipino. Pero ¿cómo? Yo quiero a nivel sistólico. Nitroglicina. Si quiero retorno, entonces usaré diurético, ¿no? Y puedo usar un inhibidor de la enzima convertir. Los famosos IEC. Y si no, puedo usar un AR, inhibidor de los receptores. Ya si yo quiero actuar bajo
ritmo, poder usar beta bloqueante. Paciente con falla cardíaca, fibrilación, hipertenso, beta block. Bisoprolol, carvedilol, asociado de repente a un. Para eso me ayuda eso. Pero si no sé, dale captopril. No, dale cada 6 horas mejor. Entonces para eso nos ayuda también, ¿no? Y lo otro es la frecuencia respiratoria, ¿no? Que son las frecuencias, ¿no? Que uno respira en un minuto. Ustedes también, ¿no? Cuando toman respiración, frecuencia cardíaca, tienen que hacerlo en un. ¿No? Aquí veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20 por 15 segundos. Normal. Tiene que ser en un. Sus oídos tienen que escuchar. Sus dedos palpar. ¿Quiénes han sacado ADA? 1, 2. 2 nomás. De mi grupo todavía no sacan, ¿no? Del grupo ya del lunes se han sacado. Ya, el jueves vamos a sacar. Pero tienen que tener su anatomía, donde está el canal de calcio. Entonces, ya les he dicho a los chicos, ustedes en el hospital, cuidadito que me vengan a estar sentados ahí. ¿No? Llegan ya con su paciente. ¿No? Tomen frecuencia. Habitúense si quieren sacarlo. Los internos están cabezones. El residente peor. El residente más asustado porque lo van a masacrar en visita. ¿No? Entonces los internos pobrecitos no pueden. Entonces para estar allá. Ustedes son la ayuda. ¿No? Entonces, si no saben sacar, usted puede sacar. ¿Cuáles son las? Esta es la tabaquera anatómica. Enséñeme. Te enseño una ya. Sacas. ¿No? Oye, evoluciona, pues. ¿Verdad, doctor? Con su consentimiento, ayúdalo al lesionado. Porque eso les va a dar, el paciente está, ¿no? Endoscópicamente, paciente en mal estado general, con cánula binasal o con máscara ventral alto flujo, ¿no? Con presiones arteriales de 80 con 40, ¿no? Incluso pueden poner su precisión, paciente que lo ve en estado general, con tendencia a la hipotensión, ¿no? Paciente, ¿no? Con tendencia a la somnolencia, ¿no? Paciente que posiblemente necesite soporte inotrópico o algo, ¿no? Por estar en cuadro de hipotensión, una sepsis, un shock septic. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Que ustedes hagan la historia y se adecúen a hacer una evolución. ¿Y esa parte de sugerencias dónde se pone? En la apreciación. Por eso, ¿no? SOA, subjetivo, objetivo, el apreciación y el plan. Entonces es el SWAP que somos nosotros. La respiración torácica. En varones, ¿cómo es? ¿Qué ves en el varón? ¿Le ves la? En las damitas, ¿le ves? ¿No? La caja. Damitas, torácica. Varones, abdomen. Ese es el tipo de respiración. Pero ¿qué pasa cuando lo se hace? O cuando le va a hacer. ¿Qué pasó? Trae el paro, trae el coche. ¿Estás trayendo el coche? Y el maldito. Respiración que crece, descrece, periodos de hambre. Ese es el chain stop, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodo de apnea es entre 20 y 30 segundos. Pero el otro que es así. Intermitente, pequeños. ¿Cómo se llama esa respiración? Biot, ¿no? Y cuando lo ven así, una respiración profunda. ¿Qué dirán? Es una respiración acidótica. Está buscando oxígeno. El Kussmaul. ¿Qué enfermedades produce el Kussmaul? Diabetes, un coma de o insuficiencia renal.
son las dos grandes que causan acidosis. La falla renal y la cetoacidosis. Ya más adelante van a ver las terceras, que es la intoxicación por salicilatos. Y a los varones, ¿a dónde van los sábados? ¿A dónde van? A la disco. ¿Y qué toman? Cerveza, whisky, ¿no? Ron, y terminan con, ¿no? Lo viene de la tía y que no saben, ¿no? Y les dan, ¿qué cosa? Alcohol, metil. Y gana de emergencia por intoxicación por alcohol, metil. Esa es la otra patología que tiene una situación. ¿Y cuál es el antídoto para intoxicación por alcohol metílico? ¿Saben? Los pacientes que vienen ahí les agarramos y les ponemos su whisky en la boca. Porque competitivamente pasan los. Entonces van a ver, ¿no? En emergencia, llega un intoxicado, le están poniendo alcohol al 95%. O whisky, ¿no? O vodka, porque tiene alta concentración de alcohol. Para que competitivamente sature. Ese es el antídoto, ¿no? Esa es cómo se toma la frecuencia respiratoria, ¿no? Siempre bien. Y siempre en la respiración hay que ver la frecuencia, la profundidad, el ritmo y el carácter de la respiración. Patrones: normal, eupnea, regular, ¿no? Entre 12 a 20, taquipnea, 20 respiraciones, bradipnea, menos de 12. Hiperventilación es una respiración rápida y profunda, más de 20. Apneusis es una alteración neurológica, esfuerzo inspiratorio sostenido. El Chicxulub, neurológico, patrones alternos, respiración profunda separados por periodos de apnea, ¿no? Kussmaul, rápido, profundo y de esfuerzo, común en cetoacidosis diabética. Atramamiento aéreo, dificultad durante la expiración, cuando hay un cuadro de hipoxia. Y esos son los patrones, ¿no? Eupnea, 20, hiperepnea, taquipnea, más de 20, bradipnea, el apnea. Check stop. Crece, decrece, apnea. Atáxica, ¿no? Patrón y bio, ¿no? Intermitente, periodo pequeño, intermitente. Kussmaul. Y un poquito más, pueden hallar lo que es la presión parcial de famoso PAP, que solo es la presión de oxígeno entre el FiO2. El FiO2 normal que nosotros respiramos, ¿a cuánto es? Aire ambiental, 21%, ¿no? Un litro de oxígeno equivale a 20, 21, 22, 20, 24, 24. 2 litros, 28, 3 litros, 32, 5 litros, 30. ¿No? Solo por cánula venasal. Una cánula venasal nunca te va a dar más del 50%. Son presión de baja, ¿no? Más cara te llega con la justa hasta 5. Venturi alto flujo llega máximo 70-80%. Ningún dispositivo te llega al 100%, a menos que sea ventilación ventilación mecánica es el único que me llega a 100%. 300 es lo normal, 200 a 300 digo que tengo un distrés leve, 100 a 200 moderada, menos de 100 cero. ¿Qué pasaba cuando hubo el COVID? ¿No? Entonces nosotros sacábamos mucho la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque los pacientes tenían entre 100 y 50. Entonces había un distrés respiratorio severo. Entonces tú necesitabas oxígeno, aparentemente. Entonces nosotros agarramos y le metíamos oxígeno. ¡Toma! ¿Y qué les producía? ¿Cómo se llama la intoxicación por oxígeno?
¿El oxígeno intoxica? ¿Cómo se llama? Hiperoxia. Cuando nosotros damos pacientes con hiperoxia, ¿no? Viene el luciólogo y dice, no, ustedes no saben, ya, yo me encargo. Ventilador, un ventilador, ¡pum! Listo. Se va, al día siguiente, muerto. ¿Qué pasó? Si le estoy dando oxígeno al 100%. Así como hay intoxicación por oxígeno, cuando la máquina empieza a darle pum, pum, ¿qué pasa en los pulmones? ¿Qué va a perder? Varo, trau, tanto la máquina le daba el oxígeno que en un momento el pulmón, que estaba todo inflamado, ¿no? ¡Pum! Varo, trau, por ventilación. Nos sentamos y decimos, ¿qué pasa? Si se intoxica por oxígeno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí es donde aprendimos que no, la máquina no es ponerlo a todo, sino la evolución del paciente, ¿no? Si este paciente mejoraba, tú tenías que mejorar la presión tidal. Esa es mi capacidad ventilatoria. Entonces ahí actuamos. Es por eso que el COVID nos enseña muchas cosas. Es una enfermedad nueva y no sabíamos. ¿No? ¿Qué le metíamos al día? Toma el tratamiento. Ivermectina. Toma ivermectina. Y todavía los que eran asépticos, agarra ivermectina de vaca. Nada, no pasó. ¿No? Los europeos dijeron, no, la hidroxicloroquina. ¿Qué es la hidroxicloroquina? Microbiología. Ya llamo microbiología. La hidroxicloroquina que es un antipalúdico. ¿Y por qué lo usamos en todo? Fisiopatología. Cuando han hecho artritis, ¿qué se le llama artritis? La hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. Por eso se inició con la hidroxicloroquina. Para ver si reducía ese proceso inflamatorio como lo hace la artritis. ¿La artritis qué es? Un proceso de inflamación, ¿no? Donde se van a liberar citoquinas, factor de necrosis. Para eso se usó la hidroxicloroquina. Fallamos, se murieron. Salió corticoides, ¿no? ¿Qué ha pasado con los corticoides? Disminuimos la inflamación, pero los inmunodeprimimos y entraban infecciones. Al final, ¿qué lo mataba? El COVID asociado a una infección bacteriana. No es por eso, ¿no? Empezamos a tener un orden. ¿Qué vamos a usar? Hay que usar corticoides, pero solo a dosis de 0.6, de 6 miligramos. Más no. O usar pulsos de metilprednisolona por 3 días, ¿no? Empezar a usar, ¿qué cosa? Broncodilatadores, ¿no? Anticolinérgicos, ¿no? Cuando están así, no hay ventilación, usa, ¿no? Equipos que te den alto flujo, ¿no? Entonces, poco a poco hemos aprendido nosotros a manejar estos cuadros respiratorios, ¿no? Y el COVID no más era que es un síndrome de distrés respiratorio severo, ¿no? Ustedes han escuchado ARTS. Ese es un ARTS, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio adulto. Y que nosotros a veces solo vemos con esto, con la saturación de oxígeno, ¿no? Indicaciones: distrés. El asma es un distrés, ¿sí? ¿No? Cianosis, valoración. Entonces, por eso medíamos. Entonces, con eso también nos damos, ¿no? Una forma. Y las respiraciones eran totalmente irregulares, ¿no? Había pacientes que llegaban hasta las 60 respiraciones en un momento, ¿no? Y después viene ya el pulso, ¿no? El pulso nos indica cuántas veces se contrae el corazón, ¿no? En
adulto es de 60 a 100, ¿no? Y siempre vamos a usar también en frases, ¿no? Frecuencia, amplitud, elasticidad, ritmo, distensibilidad, sincronismo, simetría, ¿no? Nosotros podemos controlar en la arteria carótida, en la radial, en la cubital, en la femoral, en la poplitea, en la pedia, ¿no? Donde podemos, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Este es un pulso normal. Adecuada amplitud, un ritmo adecuado, con una elasticidad, una frecuencia. Pero ¿qué pasa si primero hay una amplitud aumentada y después una disminuida? Eso se llama el pulso amplio o magnus, grande. Esto lo podemos ver en insuficiencia aórtica, hipertiroidismo, esclerosis vascular aórtica, hipertensión arterial y anemia. Entonces, si tienen un paciente renal, tomen el pulso y busquen este pulso. Si yo tengo más amplio, es un pulso magno. Y si es así de intenso, celia, como un fuerte. ¿Dónde? Insuficiencia aórtica. Si yo veo ese pulso, voy a auscultar el foco aórtico. Pero si veo un pequeñito, que es pequeño parvo, lo puedo ver también en hipertensión, en una estenosis mitral, en una insuficiencia cardíaca o en una taquicardia paroxística. Y si es más lento, que es el tardo, puedo verlo en una estenosis aórtica. Si es pequeño, parvus o pequeño Seller, ¿no? Insuficiencia. Este es un pulso alternante. Grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Pulso alternante. Este es el diference. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dos ritmos. El bigeminado tiene uno alto en amplitud y uno pequeño. Amplio, pequeño. El bigeminado. No, grande, pequeño. Ese es el pulso grande, saltón medio. Grande, grande, grande. O el pulso paradójico, que ustedes van a ver en inspiración, miren. Y en la expiración se hace más grande. Inspiración disminuye, expiración aumenta la amplitud y la intensidad. Y el pulso en martillo de agua, que es el Corrigan, ¿no? ¿No? Entonces, es lo que van a ver, ¿no? Por ejemplo, el pulso es el patrón de regularidad que existe entre los latidos, ¿no? Debe ser regular, tac, 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 tac. Irregular, tac, 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 ¿no? No tiene una regularidad. Hay que ver el grado de resistencia, que es la elasticidad. Hay veces hay arterias duras. En los adultos mayores, ¿no? Por las arterias, por la acumulación, tiende a ser. Y la amplitud de tamaño refleja el volumen de la sangre que expulsa la pared de la arteria durante la contracción ventricular. Eso es lo que explica cada uno, que es la tensión, elasticidad, la amplitud total. Y eso es como se toma, ¿no? Siempre tienen que examinar con los dos dedos el pulso, ¿no? Sentidos. Con los pulpejos. Esto, ¿no? Ya cuando esté en el siguiente ciclo. Por ahora, conta durante 60, ¿no? Y eso es lo que van a ver, ¿no? Valores normales, ¿no? Por ejemplo, un adulto sedentario, reposo es entre 70 y 90. Cuando hay un ejercicio, hasta 130. Ejercicio intenso puede llegar hasta 100. En cambio, el deportista, miren, ¿no? Puede llegar hasta 200. Porque su cuerpo se adapta. Ese es el pulso carotidio, ¿eh? Pulso carotidio. Este es el humeral. Este es el radial. Este es el inguinal o femoral. Popliteo y el pedia. ¿No? Entonces, hay una frecuencia, ¿no? Y esa es la normal, 60-90. Cuando es pulso, es fignia, no es cardia. Si es corazón, es taquicardia. Si es pulso, taquis.
Y si es menos de 60, bradis. Y el último es la temperatura, ¿no? Que se verifica con el termómetro, ¿no? La temperatura normal es de 36 hasta 37.5, ¿no? Esto acá ya desapareció, ¿no? Lo pongo nomás a ustedes, ¿no? Ya no existe eso que es fiebre. ¿Es o no es fiebre? Mayor a 38, fiebre. Hipertermia mayor a 40, hipotermia menor a 36.5. Hipertermia maligna mayor a 42. Y es refractaria al tratar. Entonces, esas son las alteraciones, ¿no? Entonces, cuando tienen fiebre, lo primero que hacen es disminuir. ¿Y cómo lo disminuyen? ¿Quién sabe cómo se disminuye fiebre 40? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Ah, echar agua fría, acá hay agua fría. ¿Qué más? A ver. Meterlo en una tina con hielo. ¿Qué más? ¿Qué tratamiento farmacológico? Metamisol. De los tres, ¿cuál creen que es el más adecuado? Metamisol. Hacen la mano todos los de metamisol. Paracetamol. Ya, paracetamol. A ver. Ya, ¿quiénes levantan por metamisol? Nadie. Tres nomás. ¿Por hielo? Nadie. ¿Agua fría? Al final de esto les voy a tomar un examen, ¿eh? El doctor me ha hecho. Y eso les va a poner, como no están respondiendo, les tomaré el examen. No quieren participar. Y me voy a pegar en el examen, me voy a vengar. ¿Está bien lo que dice? El metamisol no se usa. El metamisol es el medicamento proscrito. Lo usamos porque deberíamos usarlo a la correcta. Pero en realidad no hay ninguna guía, ¿no? Entonces, no se usa. Lo que usas es agua fría o hielo, ¿no? Puedes usar antipiréticos, ¿no? Tipo paracetamol por vía oral. Entonces, en los niños, por ejemplo, agarras agua tibiecita, los bañas, ¿no? Y les das su paracetamol. Eso es cuando hay hipertermia maligna. No pasa. ¿Ah? Pero los niños agua, pero cuando es una hipertermia maligna, hielo. Niños sí, agua tibiecita, tu paracetamol. ¿No? Medio físico, es medio físico. O sea, no le pones alcohol en los textos, ¿no? Alpilas, tronco, ¿no? Ya, pero el metamisol. No hay niños apropiados. Y en adultos puedes usar. Nosotros no tenemos el efecto de la granulocitosis, ¿no? En otros países le tienen el metamisol por la granulocitosis. Nosotros los peruanos en realidad somos los que aguantan todo. Cloranfenicol, nosotros usamos cloranfenicol. Al gringo dile que use. O sea, lo primero que dice, no, voy a dar la plasia medular, maldito, ¿no? La plasia medular del cloranfenicol, ¿no? El síndrome del niño gris por las tetraciclinas. Nosotros aguantamos muy bien las tetraciclinas, ¿no? Entonces, tiene que ver. Es por eso que cuando hablamos de Perú, las guías norteamericanas, las guías europeos, son referencias. Uno, que no tenemos los medicamentos que usamos, la adecuamos a lo que nosotros. Entonces, ¿no? Esa es la versatilidad de nosotros, ¿no? Que nos adecuamos a todo esto. Y esto es cómo se altera la temperatura, ¿no? Continua, sostenida, ¿no? No varía durante los días. Si es remitente, siempre hay una diferencia máxima y mínima superior a 1 centímetro de lo normal. Intermitente, esta es la que van a hacer, ¿no? Así, todo el día. Absceso. Ustedes cuando ven una fiebre que no pasa, es intermitente, ese es un absceso, hay que buscarle, ¿no? Tomografías, ¿no? Ecografías, sobre todo el renal, ¿no? La parte renal, la ecografía te ve la parte anterior, la tomografía te da, y veces son estrasas retroperitoneales, ¿no? Entonces es muy importante hablar de la fiebre. Ajá. ¿Hasta 40 puedes llegar? ¿O algún efecto de alguna pastilla? ¿El de las pastillas? Ajá.
40, 40, más de 40. Hasta 40. Hasta 40 puedes ver todavía, ¿no? Cuando hay intoxicación por, ¿cómo se llama? Neurolépticos, ¿no? Puedes ver que puede ver la temperatura. Pero que no les causa nada, no es una fiebre maligna, ¿no? En cambio, una hipertermia maligna, lo que sí te puede dañar, ¿no? La parte cerebral, en niños sobre todo, ¿no? En cambio, en el adulto, está que el dolor de cabeza no más bien de lo sacar, ¿no? El adulto tolera un poco más una pequeña. Y ya no, eso es lo que es. ¿Sí? Ya relajas ahí hasta para rondear con piel todavía, falta la segunda parte. Enseguida vamos a hablar sobre los distintos tipos de marcha que nos pueden guiar hacia un diagnóstico de un paciente. Esto se hace tanto en el examen neurológico como examinando las generalidades del paciente mientras el paciente entra a consulta con nosotros. La marcha es la manera en la que el paciente mueve sus extremidades, ya sea sus miembros inferiores e inferiores, y su coordinación de estos mismos, lo que lo lleva a tener una marcha definitiva y específica. Vamos a ver entonces los distintos tipos de marcha. Vamos a hablar ahora de la epiparesia espástica o marcha del segador, como la conocen algunas. En este tipo de marcha el paciente tiene ya sea una paresia o una plejía, tanto del miembro superior de un lado como del miembro inferior del mismo lado, haciendo que se mueva de una manera muy particular. Entonces veamos cómo es. Veamos ahora la diplejía o diparesia espástica, también conocida como la marcha en tijeras, en la que el paciente tiene una diplejía o diparesia de ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores, o solo de los ambos miembros inferiores. Cruza las caderas en cada paso y arrastra los pies en un semicírculo con cada pierna. Vamos a ver cómo es. Vamos a hablar ahora de la marcha anserina o de pato, como la conocen algunas. Es una indicación de una distrofia muscular en la región de la pelvis o de una luxación congénita de caderas. Vamos a verla. Ahora de la marcha en estepage o equina, como la conocen algunos. En esta marcha los pacientes tienen una paresia de los músculos peroneos del pie y por lo tanto alzan el pie y apoyan primero la punta antes que el talón. Entonces vamos a ver cómo se ve esta marcha. Hablaremos de la marcha tabética, en la que el paciente hace un movimiento exagerado de sus miembros inferiores, los levanta más de lo necesario y los deja caer bruscamente contra el suelo. Esto se da gracias a una pérdida de la propiocepción que tiene el paciente acerca de sus pies. Él no sabe espacialmente dónde están ubicados, entonces para evitar tropezar, él hace un movimiento exagerado como lo veremos luego. Esto le da a los pacientes con sífilis, con tabes bluética. Entonces de ahí viene su nombre. Veamos entonces cómo se ve esta marcha. La marcha festinante o parkinsoniana se da específicamente en los pacientes con Parkinson. Ellos mueven rápidamente sus miembros inferiores, sin balanceo de sus miembros superiores, y tienen una dificultad para poder arrancar y parar la marcha. Veamos.
hablar ahora sobre la marcha en estrella o marcha vestibular. Se da específicamente por un daño vestibular. El paciente con los ojos abiertos probablemente puede conservar el equilibrio, pero cuando lo cierra y depende su equilibrio solamente de su vestíbulo, él pierde la coordinación y su equilibrio, dibujando una estrella en el piso con su caminar. Vamos a ver cómo es. Vamos ahora sobre la marcha atáxica. La marcha atáxica es diferente a la marcha en estrella o vestibular. Esta es causada por un daño cerebeloso. El paciente, así tenga los ojos abiertos, camina de manera como en estrella. Vamos a verlo. Este fue el video de marchas, espero que les haya gustado y lo hayan aprovechado bastante. Regrésense a la serie de videos. Para soportar. Para entender qué es una marcha patológica es importante conocer e identificar la marcha normal, que de forma resumida es un proceso en donde el cuerpo desplaza su centro de gravedad hacia anterior, mientras se mantiene una postura estable y en equilibrio. Durante todo el ciclo de la marcha, los grupos musculares agonistas y antagonistas trabajan en cadenas concéntricas y excéntricas respectivamente y de manera coordinada para desplazar las extremidades inferiores lo más fluida posible. Sin embargo, en la marcha patológica no existe un patrón de marcha único y definido, ya que cuando existen alteraciones en el sistema nervioso central, se produce un control neurológico deficitario, generando 5 alteraciones básicas como espasticidad, alteración de la coordinación, patrones reflejos primitivos, alteración de la secuencia de activación muscular y alteración de la propiocepción. A continuación, se mencionarán los distintos tipos de marcha patológica y sus características. La marcha paraparética se ocasiona por espasticidad bilateral de los miembros inferiores, por lesiones medulares que afectan a ambas vías piramidales, provocando una hiperextensión espástica de ambas extremidades con los pies en equinovaro. El paciente refiere rigidez y pesadez de los miembros inferiores, con dificultad para despegar los pies del suelo, por lo que en la marcha se ve obligado a efectuar rotaciones alternantes con inclinaciones de tronco para generar el movimiento desde la cadera. En el miembro superior, el brazo del lado afectado permanece pegado al cuerpo en flexión. La marcha hemipléjica se origina por una lesión unilateral de la vía piramidal y se caracteriza por realizar movimientos en circunducción de cadera para compensar el equino de tobillo. Al existir debilidad de los flexores de cadera e hiperactivación extensora, el paciente utiliza mecanismos compensadores de inclinación de tronco hacia posterior y hacia el hemicuerpo sano para poder elevar la pelvis y balancear el miembro afectado. Utiliza la musculatura de abdomen, cuadrado lumbar, glúteo medio para elevar la pierna y al final flexiona el tronco para completar el balanceo. El brazo ipsilateral, a la lesión medular, pierde su balanceo normal, manteniéndose en semiflexión y pronación por delante del cuerpo. En la marcha espástica existe una lesión medular que afecta bilateralmente las vías piramidales. Se caracteriza por un aumento del reflejo tónico de estiramiento, con reflejos tendinios exagerados y una hiperexcitabilidad del reflejo miotánico. En la fase de apoyo y balanceo existe una rotación interna de cadera por dos componentes de la sinergia extensora para soportar el peso y un reflejo exagerado de flexión plantar acompañada de una pronación del pie. Además, este tipo de marcha se caracteriza por una base de sustentación estrecha, generada por la hipertonía de musculatura aductora, por lo que se le llama también marcha en tijeras. Esta marcha obliga al paciente a arrastrar los pies y tener un caminar rígido, siendo más vulnerable a las caídas. Se presenta un aumento del bamboleo corporal que se origina por la debilidad muscular y la disminución del movimiento de la pelvis. Este síndrome extrapiramidal de carácter neurodegenerativo produce daño en la sustancia negra de los ganglios basales, lo que genera una desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas del sistema neurostriado. Este daño en la sustancia negra provoca movimientos espontáneos y automáticos, acompañado de rigidez muscular y pérdida del equilibrio. Esta marcha patológica se caracteriza por los pasos cortos, rápidos y con dificultad al empezar y terminar la marcha. El tronco se encuentra flexionado hacia anterior, avanzando el centro de gravedad por delante de su posición habitual. Ambas piernas levemente flexionadas por la rodilla
y los brazos en semiflexión de codo. Al no ser capaces de alargar el paso, el intento de compensación se lleva a cabo con una especie de trote. La marcha distónica se produce por una disfunción en los ganglios basales, estructuras relacionadas con la planificación, integración y control del movimiento voluntario. Estas estructuras pierden su correcto funcionamiento, dando lugar a los movimientos musculares involuntarios, junto con un aumento de la plasticidad cerebral, reclutando más neuronas de las necesarias para el movimiento. Esta marcha se caracteriza por presentar inicialmente una eversión del pie durante la marcha. Esta se realiza apoyándose sobre la parte externa del pie, que se contrae en la rotación interna del tobillo. Cuando el trastorno es más intenso, pueden aparecer nuevas posturas patológicas, con contracturas que elevan la cadera o el hombro, o bien torsionan el tronco. Las contracturas musculares asociadas a la distonía pueden ser intermitentes o fijas. La ataxia es la incoordinación para realizar movimientos de manera ordenada. Esta se produce por una disfunción en el cerebelo y se acompaña de trastornos en la dirección, duración e intensidad. Se puede manifestar por dismetría, disdiadococinesia, signo del rebote, aumento de la base de sustentación y trastornos de la marcha. La marcha es inestable debido a los movimientos desiguales por la inadecuada colocación del pie durante la fase final del balanceo. Se caracteriza por la hipotonía de grado variable de músculos antagónicos. Además, durante la marcha se observa aumento de la base de sustentación, en forma de zigzag, como si la persona estuviera ebria, por lo que necesita mirar continuamente sus pies. Se produce una pérdida del sentido de posición, debido a una lesión en los cordones posteriores de la médula que altera la sensibilidad profunda, y a su vez provoca movimientos incontrolados, pasos lentos y cautelosos. La marcha práxica o ataxia frontal de Bruns suele afectar la corteza premotora o también el cuerpo calloso, ya que afectan la planificación y realización de movimientos voluntarios. Esta marcha se caracteriza por una pérdida del conocimiento de cómo utilizar las piernas para caminar. El paciente no sabe qué hacer con ellas, por lo que arrastra los pies simulando un imán. Presenta una base de sustentación ancha, un tronco flexionado y pasos muy cortos, sin la presencia de balanceo ni plantiflexión. Sin embargo, después de varios pasos se da la sensación de que su marcha mejora, y esto no es así, ya que en cualquier momento pueden parar bruscamente y perder la estabilidad. Las personas con marcha práxica no procesan los impulsos nerviosos para realizar actividades de forma correcta, incluso aunque su capacidad motora, sensitiva y de coordinación estén indemnes. Esta marcha se da generalmente en pacientes con Alzheimer, demencia de origen muscular o hidrocefalia. La patología causal más habitual es la afectación de las caderas en los adultos y las distrofias musculares en los niños. Aparece cuando existe paresia o contractura de los músculos de la cintura pélvica, como abductores, produciendo balanceo de lado a lado, característico por la inclinación compensadora del tronco al lado contrario. Al tener una base de marcha muy ancha, esta inclinación compensadora es necesaria para traer el centro de gravedad sobre el miembro de soporte durante el equilibrio sobre un pie. Estos movimientos circulares sustituyen la actividad flexora de cadera habitual que impulsa hacia adelante el miembro durante la primera fase de balanceo, y existe un movimiento excesivo de tronco de lado a lado. También se conoce por el nombre de marcha de pato o distrófica. La marcha de Trendelenburg se observa en pacientes con deficiencia muscular de abductores de cadera, principalmente del glúteo medio, a causa de roturas o dislocaciones de la pelvis, o por una paresia del músculo glúteo medio. Esta deficiencia dificulta el soporte del peso corporal del lado afectado. En la marcha, el paciente no puede elevar la pelvis dañada para ayudar en la fase de despegue del pie y así lograr una transferencia del peso a la otra extremidad. Lo que hace es descender la pelvis afectada, reduciendo la eficacia de la fase de balanceo, lo que compensa con un aumento de flexión de rodilla para no arrastrar el pie. Se incluyen pasos cortos del lado sano y desplaza su centro de gravedad hacia el lado afectado, con una inclinación compensadora del tronco y cabeza mientras camina, para evitar caerse, lo que resulta en una marcha con sacudida lateral durante la fase de apoyo hacia el lado afectado. La marcha equina o step page se genera por una neuropatía del nervio ciático popliteo externo, radiculopatía en L5 o polineuropatías. Esta marcha se caracteriza por una paresia de la musculatura dorsiflexora de tobillo.
El o la paciente presenta una plantiflexión excesiva durante la fase de balanceo, por lo cual realiza como compensación una exagerada flexión de cadera para elevar la extremidad y un incremento de la flexión de rodilla para evitar el arrastre y caída del pie. Cuando la lesión ya es más severa, estos métodos compensadores no son eficaces, por lo que se requiere la ayuda externa que sustituya la función de los músculos deficitarios. La marcha antiálgica se produce por una alteración a nivel medular. Esta estructura pierde su funcionamiento normal, causando una alteración en el desplazamiento o apoyo normal de la extremidad inferior que debe hacer el paciente debido al dolor que produce si intenta caminar de forma normal. Se desarrolla la postura más o menos mantenida de forma instintiva y no totalmente voluntaria. La causa más común de esta marcha es por síndrome ciático. El paciente sufre un continuo dolor lumbar con descargas dolorosas en el miembro inferior. El tronco se mantiene rígido y generalmente con inclinación antiálgica, como método compensatorio por el dolor. Esta rigidez tensiona la musculatura paravertebral y provoca contractura. Durante la marcha, el paciente mantiene la rodilla ligeramente flexionada y el apoyo sobre el pie afectado es breve y con cuidado. Esto lo obliga a cojear. La marcha histérica no genera un patrón exacto y los movimientos no son correlacionados entre sí. El paciente puede adoptar movimientos y posturas de diferentes tipos de marcha, e incluso puede ocurrir que a ratos haya un momento en el que el paciente quiera lograr el equilibrio de su cuerpo, ya que tiene un buen mecanismo de control. Esta marcha se da más bien por trastornos neurológicos, psicológicos y grados más altos de trastornos psíquicos, por lo cual no tiene una alteración fisiopatológica y puede arrojar falsos positivos. Al existir inhibición cortical y subcortical, la marcha adquiere un patrón neurológico, con movimientos espasmódicos y asincrónicos, pero esta marcha se puede distinguir de otras ya que al realizar movimientos anormales, la persona no pierde estabilidad y equilibrio, por lo tanto no es propensa a caer. A modo de conclusión, para nosotros este trabajo fue... Ahora sí, comprender un poquito más de marchas. Un respiro. ¿5 minutos quieren salir? Sí. Ya, sí, porque todavía falta.